Shalom, shalom. Bienvenidos a Palabra al Día en la Palabra de Yahweh. Hablemos un poco de un interesante reflejo del carácter humano que según Segunda de Timoteo sería evidente para los tiempos finales. Encontramos en esta carta un reflejo de los hombres del futuro, pero para nosotros, indudablemente ya ese futuro nos alcanzó. En este libro habla claramente de un acontecimiento, o más bien un comportamiento del cual debíamos no solo tomar nota, sino también estar alerta de no contagiarnos. Y aunque diciéndolo de este modo, pudiésemos preguntarnos si ese comportamiento humano profetizado por Saulo para Timoteo, pero también para nosotros, ¿no sería el resultado de alguna situación en particular? Bueno, veamos qué nos dice específicamente la palabra en 2 de Timoteo 3, sobre todo leyéndolo en el entendimiento que hoy el Padre Eterno nos ha permitido tener a través de su Ruach HaKodesh. En el primer verso nos dice, también debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles. Comienza esta carta hablando del tiempo en el que se viviría en esos días. Tiempos difíciles como resultado de las conductas desviadas en los humanos. Así que pudiésemos decir que son estas conductas sociales las que generan esos tiempos de tribulación. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, lo vamos a confirmar cuando seguimos leyendo, porque enfatiza en el segundo versículo, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Elohim. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Aquí hemos leído hasta el versículo 5, pero ya con eso nos basta para poder sacar un análisis y poder interpretar qué quería decir el apóstol Pablo cuando escribió esa carta a su hijo en la fe, Timoteo, quien era más joven y comenzaba a servir como pastor. De esta manera le advierte y le pide que se cuide de un comportamiento que sería manifiesto, que sería evidente a todos, haciendo que los tiempos fueran más peligrosos de lo normal. Y digo de lo normal porque siempre han existido personas con esas características, pero ahora sería tal la conducta social que influenciaría totalmente a esa generación. Y para que a Timoteo le quedase clara la alerta, le da una lista de las características a tomar en cuenta. Vamos a tratar nosotros también de analizar un poco más cada una de estas características. Pero antes me gustaría, sin embargo, definir lo que es la palabra carácter, ya que es al carácter de los hombres de los últimos tiempos al que Pablo hace referencia. Y cuando digo hombre, por supuesto que nos referimos a la humanidad en general. El carácter, a diferencia de la personalidad, no se hereda. Es el bagaje de experiencias y vivencias que recogemos a lo largo de la vida. Características distintivas que nos definen según la forma en cómo interactuamos con nuestro entorno, manifestándose en nuestra forma de actuar, de pensar en general, de cómo nos relacionamos con los demás. Es importante acotar que el ser humano tiene 3 áreas que lo definen:
el alma, el cuerpo y el espíritu. En el alma están los pensamientos, decisiones y emociones. En el cuerpo está toda la estructura ósea y muscular que nos conforma y el espíritu es la esencia que nos vincula a la imagen y semejanza divina. Por tanto, es en el alma que está el carácter. Ya sabiendo que el carácter es un conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan el comportamiento de una persona, pasemos a definir las características o adjetivos que nos refiere Paulus en esta carta. Primer adjetivo, amadores de sí mismos y del dinero. Entendemos por esto que tales personas estarían centradas en sí mismas y en sus intereses personales, lo que es lo mismo decir narcisistas y egocéntricos, a los que les gusta ser admirados, reconocidos y aplaudidos, sin contar que harían de su apariencia un objeto de lucro. Bueno, esto no me parece muy distinto de lo que hoy conocemos como famosos y artistas que tanto adoran todos aquellos que forman parte de esta sociedad. Vaya que Paulus profetizó asertivamente. Las escrituras nos enseñan que el amor al dinero es la raíz de todos los males, pues bien comprobamos que ciertamente nuestra sociedad actual carece de valores éticos y morales, porque son el interés y la avaricia los que marcan la pauta. Luego nos habla sobre la vanagloria y la soberbia. Estos adjetivos son comunes en personas así, ya que suelen glorificarse a sí mismos, presumiendo lo que tienen y a veces lo que no tienen, llenos de exagerada autovaloración. Es, por supuesto, que esta situación los hace soberbios, porque se colocan por sobre cualquier persona al sentirse superiores a los que les rodean. Esta actitud desenfrenada y sin control de sentirse superiores indudablemente lleva a las personas al siguiente adjetivo, que es la blasfemia, ya que al ver que pueden dominar lo material, quieren controlar también lo espiritual, procurando ser como Elohim, o mejor dicho, como los ángeles caídos, poniéndose al nivel de Yahweh o en contra de todo lo que Yahweh representa o nos instruye, como su palabra, por ejemplo. Y aquí entra otro adjetivo, desobedientes a los padres, invalidando el primer mandamiento con promesa, mostrando así que no se sujetan a ninguna autoridad, son insurrectos y bien podemos definirlos como los sin ley, de los cuales somos alertados en muchos pasajes de las Escrituras. Cuando ya no nos importan ni aquellas personas que nos dieron cobijo y amor desde aún antes de nacer, entra en escena la ingratitud, donde la importancia a la familia muere y a los valores que la familia representa, y donde se desvalora también el diseño original, poniendo en tela de juicio la palabra del Creador, llegando a este punto, lógicamente, a la impiedad que se hace de manifiesto al rechazar al Padre Eterno Yahweh, a la fe y a Yahoshua, y se entra en el bestialismo, donde se adversa todo lo espiritual y se da paso a una vida sin afecto natural, establecida por conductas desnaturalizadas, poniendo foco en el instinto animal primordialmente, y es allí donde se le rinde culto a las bajas pasiones. Personas así son indudablemente implacables. A los tales ya no se les puede controlar porque suelen ser violentos y por tanto calumniadores. Usan la difamación y la calumnia como hábito normal, ya que han pasado a ser hijos del padre de la mentira. Son intemperantes e intransigentes, con poca o nada amabilidad ni templanza, sino lo contrario, son crueles, no sienten compasión ante el sufrimiento ajeno o se deleitan con ello y en el resultado de la maldad también, por supuesto, porque aborrecen de lo bueno, les repugna, son traidores, desleales a lo bueno y fieles a lo malo. Son impetuosos, que actúan por impulso, de forma visceral, irreflexiva y precipitada,
infatuados, careciendo de todo racionamiento emocional, arrastrados por su propia vanidad. Hasta aquí vemos cómo todos esos adjetivos se representan en esta sociedad babilónica en la cual vivimos. Pero hay algo que hace que esta carta de Pablo a Timoteo tenga una connotación mayor, y es el hecho de que Pablo alerta a Timoteo no sobre las personas del mundo, sino de las que frecuentamos en el camino de la fe. Son características referidas sobre aparentes hermanos espirituales, porque continúa diciendo, y amantes de los placeres carnales más que de Elohim. O sea, son personas que conocen a Elohim e incluso aparentan servirle, pero realmente aman más lo que les place a su propia carne y a sus propios sentidos, más de lo que Yahweh ha establecido para vivir una vida kadosh apartada para él. Y luego reafirma en el verso 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A esto se evita. Literalmente nos hace entender que en esta sociedad que frecuentamos dentro de la vida de la fe, podemos indudablemente encontrar lobos disfrazados de ovejas. Y esta advertencia de Pablo no solamente es para Timoteo, sino para todos nosotros, sin lugar a dudas, y nos trae a la mente un sinfín de situaciones actuales en las cuales vemos personas así. Mas procuremos seguir la recomendación final y evitemos tener que relacionarnos en medio de los tales. Por lo tanto, toca que desarrollemos también nuestro carácter para que tengamos en claro cómo no vincularnos con personas según el ejemplo que Pablo se refiere, sin dejar de comprender que las actitudes y el carácter de esta generación no se fue moldeando de la noche a la mañana, sino que es el resultado del desapego gradual de lo que el Padre amado Yahweh y nuestro amado Yahoshua nos han venido enseñando en su preciosa palabra. Cuando comenzamos a poner nuestra voluntad por encima de la suya, sabemos que el camino que sigue lleva a la destrucción. Vivamos con fe, con paciencia, con amor y con perseverancia a través de una relación genuina con nuestro amado Padre Creador Yahweh y con nuestro amado Yahoshua, Salvador y Rey, a través de su Ruach HaKodesh. Shalom, shalom.